La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decían en la película Origen que construir un sueño desde tus recuerdos es la forma más fácil de perder la noción de qué es real y qué es un sueño. Estoy seguro de que a vosotros también os ha pasado alguna vez que os habéis metido tanto en la historia que estáis escribiendo que se ha vuelto casi más real que las cosas de vuestra propia realidad. Bienvenidos. Secretos de guionista. Soy Alba Lucío, guionista de series de televisión. La última serie en la que he escrito es La otra mirada. En la segunda temporada también fui coordinadora de guión. He escrito también en las series Chiringuito de Pepe, Olmos y Robles. Actualmente estoy desarrollando y acabo de terminar un máster de producción ejecutiva. Mi espacio de trabajo es una habitación que tengo en casa destinada única y exclusivamente para ello. Tengo pizarra y sobre todo me gusta utilizar para escribir Final Draft. No necesito un silencio o unas condiciones concretas para escribir. Creo que cada vez soy más capaz de escribir un poco en cualquier circunstancia, aunque obviamente cuanto más tranquila, pues mejor. Me gusta escribir con música de fondo, me hago playlist para cada proyecto con música muy variada. Desde bandas sonoras a, no sé, música de cualquier género. Lo que sí que hago es elegir esa música en función un poco del tono de lo que esté escribiendo. Para mí es una forma de meterme un poquito en el tono, en el humor del proyecto que estoy escribiendo, incluso de una secuencia concreta. Soy muy diurna escribiendo, soy muy poco escritora atormentada. A mí no me funciona ni no me gusta trabajar de noche, ni tampoco madrugo en exceso. Me levanto normalmente, me pongo a escribir sobre las 9, 9 y media, y ahí ya pues me alargo lo que me tenga que alargar según lo que esté haciendo, pero vamos, que soy muy aburrida en eso, horario de oficina total. Intento verme reconocida en los personajes que escribo, incluso los de series que no son creadas por mí. No intento tanto dejar cosas de mí en los personajes y llevármelos a mí, sino analizar los personajes y a partir de ahí encontrar puntos de unión. Reconocerme yo en ellos, más bien. Es mi forma un poco de acercarme a ellos y de escribir con verdad. No creo que escriba mejor ni estando triste, ni estando enfadada, ni estando contenta. Creo que compartimento bastante bien mi vida profesional y mi vida personal y no me influye, la verdad. No considero... Soy bastante capaz de que cuando me pongo a escribir desconecto mucho de mis cuestiones personales y no me suele influir ni para bien ni para mal. No soy esa guionista que se levanta por la noche con ideas, porque duermo como un lirón. Lo he intentado, lo de dejar la libretita al lado de la cama, pero no funciona porque es que no me despierto, es que yo en general duermo de tirón. Sí, es verdad que me vienen ideas por el día. A veces en circunstancias muy variadas y muy pintorescas te viene una idea o una solución a un problema que tenías y la verdad es que me vienen bastante ideas en la ducha. Y nada más, os mando un saludo y un abrazo muy fuerte. ¿Sabías que Travolta tuvo mucho que ver con el guión final de Gris? El actor, que había protagonizado el musical original más de 100 veces, metía constantemente en la película frases de la obra teatral. Muchas fueron aceptadas por el director. La isla de las palabras. El podcast de Isla Aventura. Bueno, pues yo quiero situaros ahora en la escena. Estamos el 20 de septiembre de 2018 y en nuestra escena vemos a una joven madrileña que está a punto de recibir la llamada que va a hacer que se replantee su vida profesional. Este sería sin duda el detonante de este guión que os cuento, pero esta historia no tiene nada de ficción. Nuria Cabello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, encantada de saludarte, Miki. ¿Cómo estás? Igualmente, bienvenida. Vamos por parte. Tú eres finalista de Isla Aventura. Nuria, ¿qué estabas haciendo tú antes de ese 20 de septiembre de 2018? ¿A qué te dedicabas? Pues estaba trabajando en una agencia de comunicación como directora de cuentas
después de haber trabajado en agencias de publicidad diversas y de eventos, y había llegado hasta ahí porque en comunicación y dirección de cuentas pues podía escribir. Lo que pasa es que, claro, notas de prensa, artículos de prensa, nada que ver con lo que querría hacer realmente. Vale, entonces recibes esa llamada, ¿quién te llamaba y por qué te llamaba? Pues me llamaba María José de la Palma Film Commission para darme una noticia que, vaya, en ese mismo momento se me caían las lágrimas. Es más, cuando llegué al trabajo y lo dije, nada, que durante un año me voy a ir a La Palma 3 meses. Por supuesto, yo voy a escribir mi guión en mi tiempo libre, pero bueno, que sepáis que me voy a ir cuando me tenga que ir y tal. Y bueno, ya veremos. Y yo en ese momento lo tuve claro, es como, no, ya veremos, no, porque entendía que esa etapa de mi vida ya había pasado. Vale, o sea que podemos hablar de que eso fue, en cierto modo, un detonante. Luego llega tu experiencia en Isla Aventura. ¿Cómo fue ese año? Esas 3 visitas a la isla, el proceso de escritura del guión. Haznos un poco un resumen de cómo fue la experiencia. Pues mira, en el primer viaje, conocer La Palma, las localizaciones, me dio muchísimas ideas para mi guión. Mi guión estaba muy localizado, era un pez fuera del agua que llegaba a la isla. Entonces me imbuí del espíritu de la protagonista, que al final todas esas primeras impresiones de los paisajes, de las localizaciones y de un poco del misterio o de la magia que tiene La Palma, pues toda esa magia de la isla había muchas más posibilidades de plasmarla. No sé si lo habré conseguido o no, pero mi intención desde luego era que la historia tuviera eso que no hubiera tenido si no hubiera visitado la isla, ¿no? Esa magia, ese duende. Porque esa primera visita está pensada para que los guionistas puedan un poco ubicar sus historias, ¿no? Conocer el lugar real donde van a desarrollar sus historias. Exacto, y además no puedo hablar por el resto de los compañeros, pero en mi caso yo sabía la historia que quería contar, pero no conocía el sitio donde sucedían, ¿no? Entonces, cuando lo conoces, la historia se te abren 1000 vías diferentes, se te ocurren, es un revulsivo de la creatividad fenomenal. Entonces, esa primera visita es fundamental, y también es fundamental el hecho de que esté ubicada, como te decía, en una etapa tan primera de la escritura, ¿no? Donde todavía el texto puede absorber todo lo que tú estás viendo. Vale, porque luego la experiencia del laboratorio de Isla Aventura, hay 2 visitas más. La segunda creo que también, según nos contaba el otro día Carlos Doniz, también fue muy importante. ¿Qué pasó en esa segunda visita? Bueno, la segunda visita me encantó el hecho de que tuviéramos la visita y la compañía de grandes guionistas, de profesionales que nos dieron masterclasses, que escucharon nuestros proyectos, que nos dieron ideas. Entonces, tanto Rafael Cobos como Marcos Mas, sus charlas fueron súper estimulantes, y ya no solo las charlas en sí, las conferencias, sino que además fueron muy generosos para darnos sus inputs, ¿no? y sus consejos a la hora de movernos un poco en este mundo profesional. Porque tenemos que contar que el guión que tú estabas escribiendo, nos estás hablando de un detonante, de un cambio de vida. Tu guión en realidad va, Palmeras S.L., de una chica que cambia de vida también, ¿verdad? Sí, en otra medida, porque ella se mete en la boca del lobo, ella está metiéndose en la vida que yo quería dejar. Y en el caso de mi protagonista, era una estresada productora de eventos madrileña que por trabajo tiene que viajar a La Palma, y una vez que llega allí el universo confabula para que no pueda salir más de la isla. En La Palma, además, las estrellas se ven mejor que en ningún lado, porque hay una ley de protección del cielo que impide que haya contaminación lumínica. Entonces las estrellas empiezan a hablarle, ¿no? Empieza a leer mensajes y no se marcha de la isla nunca más, y decide emprender y montar allí su empresa. Qué chula la historia. Vale, entonces llegamos al final de Isla Aventura, se produce la final. ¿Cómo viviste todo ese proceso final, el acabar el guión? No sé si llegaste muy apurada al final de la escritura, y cómo viviste los últimos días, lo que fue el reencontrarte con tus compañeros, el momento de conocer a la ganadora en este caso. ¿Cómo viviste todo aquello? Pues el tercer viaje de Isla Aventura fue totalmente el clímax, el clímax de la historia. No llegué apurada, había terminado el rodaje de la serie en la que estaba trabajando, era la serie Malaca y yo estaba de ayudante de producción y localizaciones. Entonces, en este tercer viaje ya el rodaje había terminado, ya no me sonaba el teléfono, solo tenía que concentrarme en mi pitch, en la historia y en disfrutar del momento. Entonces, para mí el último viaje fue el mejor, con los nervios de los pitching y demás, pero eso lo hizo más estimulante todavía. Nuria, si decíamos al principio que la llamada fue el detonante de esta historia,
¿podríamos decir que Isla Aventura en general ha sido un punto de giro en tu vida? Completamente. Así, al final, bueno, también la identidad es la historia que nosotros nos contamos, ¿no? Y yo creo en esta historia 100%. Ya hubo un pequeño detonante cuando tenía 20 años con una serendipia, que vendí un guión, eso por una casualidad total de la vida, entonces eso quizá podía dar una pista. Y es verdad que yo intenté entrar en el guión antes, bastante antes que La Aventura, porque si no, no me hubiera presentado. Pero sí es verdad que siempre compatibilizándolo con el trabajo alimenticio habitual, que me quitaba muchas horas, y no tenía una fe real en que, es decir, era mi hobby, lo hacía porque me gustaba, mi trabajo era mi trabajo, comunicación, publicidad, el que fuera, y escribir era el hobby, era lo bonito. Poder ser guionista, poder dedicarte solo a escribir, era como ser un Rolling Stone, ¿no? Como una estrella del rock, como quien está practicando con el ukelele en casa y suena que estar en un festival, ¿no? O sea, en el fondo yo estaba peleando por eso, pero lo veía como demasiado lejano. Y sin embargo yo volví de Isla Aventura sabiendo que ya era guionista. Es como, no, es que ya lo soy. Es que ganaré más, ganaré menos. A veces escribiré guiones y no los venderé y no los cobraré, o sí, pero yo soy guionista. Y si tengo que producir, que también la producción, es decir, que no quiero dejar mal la producción porque la producción me encanta y yo creo que todo lo que hacemos en la vida nos ayuda a ser mejores guionistas, ¿no? Saber de producción pues te ayuda a no escribir escenas que estén completamente idas de presupuesto. Si has trabajado de palomitero en un cine te va a servir, ¿no? A la hora de contar una historia. Entonces yo con toda la experiencia previa creo que va a ser buena para integrarla en las nuevas historias que escriba, pero yo ya sé que a partir de ahora lo mío es el guión. Uh-huh. Muy bien, Nuria Cabello, finalista de la primera edición de Isla Aventura y autora de Las Palmeras SL. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Un saludo. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. Una página, un minuto. Bueno, pues comenzamos aquí en nuestra sección de Una página, un minuto, la sección en la que sabéis que os ayudamos a resolver las dudas de guión que nos hacéis llegar a través de notas de audio. Lo hacemos como cada programa con nuestros amigos del sindicato ALMA. Hoy está con nosotros Ángela Obón. Ángela es coordinadora de guión y especialista en desarrollo de proyectos. Tiene en su currículum 23 producciones a nivel internacional. Por ejemplo, en México es creadora de Herederos por accidente. Y aquí en España pues ha coordinado series como Pelotas y ha escrito en otras como El internado. Es además premio Globo de Oro, vamos a ver si lo digo bien, del World Media Festival de Hamburgo por Bajo la Red. Ángela es además profesora del Instituto de Cine de Madrid y actualmente trabaja como responsable de contenidos de Ídolo Films. Ángela, bienvenida. Hola Miki, pues nada, encantada de intentar ayudaros con las dudas en la medida de lo posible. Venga, pues vamos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana. La primera tiene que ver con la estructura de nuestro guión y en concreto con el detonante. Hola, soy Carolina y os hablo desde Almería. Os quiero preguntar algo. ¿En qué momento debo introducir el detonante de mi historia? ¿Hay una norma? ¿Puede ser nada más empezar en la primera escena? Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias por la pregunta. Bueno, Ángela, el momento determinado, el momento concreto de colocar el detonante en nuestra historia, si es que lo hay. Hola Carolina. Bueno, en este tipo de cuestiones que planteas no hay normas y si las hay yo te aconsejaría que te las saltes, pero en todo caso, consejo, cuanto antes coloques tu detonante probablemente más eficaz será. Date cuenta de que es el motor narrativo lo que pone en marcha la historia, el momento en el que comienzan los problemas o el conflicto principal. Vamos, cuando empezamos a contar cosas. Entonces la verdad es que los guiones donde hay mucho tiempo inicial de presentación de personajes o situaciones pues resultan más aburridos, ¿no? Y esto es lo que siempre debemos evitar. Mira, te voy a poner un ejemplo de otro ámbito distinto del guión. Imagina que tienes que hacer una entrevista de trabajo. ¿Qué momento piensas que sería el bueno para empezar a interesar a esa persona que te está entrevistando? Cuanto antes, ¿no? Pues lo mismo con el espectador. Así que sí, por supuesto, que puedes colocar tu detonante en la primera escena de tu guión. Siguiente pregunta. Esta tiene que ver con el orden de nuestro guión. Y tengo que reconocer que es una cuestión con la que yo me he enfrentado.
Hola, soy Yolanda. Os escucho desde Ávila. Estoy escribiendo 2 escenas que transcurren en paralelo. ¿Debo añadir un nuevo número de escena cada vez que alterno a una de ellas o mantener el mismo número para cada una de ellas todo el tiempo? Gracias. Gracias, Yolanda, gracias por la pregunta. Bueno, Ángela, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa numeración de escenas en estos casos en los que hay una escena, una secuencia que transcurre en paralelo? Hola Yolanda, generalmente una misma secuencia no se numera de manera distinta. Cada vez que vuelves a esa misma situación con los mismos personajes y el mismo lugar y tiempo, no corre, por así decirlo, el contador de secuencias. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos escribiendo una situación en 1 interior coche, por ejemplo, y 2 exterior parque. Pues aunque transcurran en paralelo, cada vez que volvemos al coche seguiría siendo la secuencia 1 y lo mismo, el parque siempre sería la secuencia 2. Para marcar esta alternancia, pues podemos poner los encabezados con el número de secuencia seguido de una letra distinta en orden alfabético cada vez que volvemos a esta situación. Por ejemplo, 1A interior coche, luego 2A exterior parque, luego 1B interior coche, 2B exterior parque, 1C interior coche y así sucesivamente. Hay quien prefiere utilizar otro método, ¿no? Que es poner los encabezados solo una vez, el 1 y el 2, y luego acotar a la izquierda poniendo en paralelo o alternamos localizaciones o continúa secuencia 1. De esta manera no tienes que ir repitiendo encabezados ni numeración, pero debes asegurarte bien de que se entienda el paso de una situación a otra. Muy bien, pues vamos ya con la siguiente. Esta nos la envía Fede. Y ojo porque también tiene que ver con números, pero en este caso con el número de escenas. Hola, buenas. Mi nombre es Fede y os llamo desde Ferrol. Y bueno, hoy tengo una duda a la hora de realizar una película. ¿Hay algún número de escenas estándar o alguna media que pueda ayudarme a planificar la realización de un film? Muchísimas gracias, espero vuestra respuesta. Gracias, Fede. Saludos a Ferrol. Bueno, Ángela, número de escenas. No sé si hay alguna forma de orientarse, algún tipo de guía, una media, no sé. ¿Cómo nos puedes ayudar en ese sentido? No hay una norma establecida respecto al número que debe tener un largo. Sin entrar en la diferencia entre escena y secuencia, te voy a hablar de secuencias, ¿vale? Es decir, de cortes. Si tu película tiene una duración estándar de entre 1 hora y media y 2 horas, tu guión pues tendrá entre 90 a 110 páginas aproximadamente. ¿Cuántas secuencias caben en estas páginas? Pues depende mucho del género de tu peli y del ritmo que quieras conseguir. Si se trata de una película de acción, habrá más cortes, más pasos de una situación a otra. Con esto, ¿qué logramos? Un ritmo trepidante. Y, por ejemplo, pues podrías tener una media de 100 secuencias, por poner un número. Sin embargo, si el género es drama y quieres un ritmo más pausado, por ejemplo, con más diálogo, menos acción, el número total de cortes se reduce y, por ejemplo, pues puede que el guión te quede en 70 secuencias. Insisto en que no hay número estándar, ¿eh? En todo caso, lo importante siempre es que la historia fluya y sin estancarse, sin secuencias innecesarias, siempre de manera interesante. Bueno, pues ahí lo tienes, Fede. Recuerda, sin secuencias innecesarias. Bueno, Ángela, vamos ya, si te parece, con la última pregunta. Esta tiene que ver con uno de los aspectos más complicados a la hora de escribir un guión, la construcción de personajes. Hola, soy Sonia. Os escucho desde Infiesto, en Asturias. Tengo en la cabeza los personajes principales de mi historia. ¿Debo construirlos en función de alguno de los arquetipos que indican los manuales o puedo hacerlo por libre? Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, Sonia. Gracias a ti. Ángela, ¿cómo construir personajes? Pregunta difícil. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos de manuales? ¿Vamos por libre? Hola Sonia, pues si tienes a los protagonistas en tu cabeza ya tienes algo muy importante, desde luego. Respecto a su construcción, conocer los manuales nunca viene mal, pero solo para eso, para saber lo que hay, porque luego yo creo que debes volar. Sí es cierto que en comedia siguen funcionando arquetipos clásicos muy reconocibles como el del tonto, el don Juan o el excéntrico, pero independientemente de esto, para que el personaje funcione debe ser único y esto desde luego no viene en ningún manual. Yo creo que lo importante es que el personaje nos atraiga, nos atrape y para eso debe parecer real, no un estereotipo. Yo el mejor consejo que te puedo dar para conseguirlo es que no te inspires en personajes, sino en personas. Es decir, en gente que conoces, en gente que hay a tu alrededor. Alguien que conociste una vez, tu vecino, una amiga, tu suegro, yo qué sé. Todos ellos pueden ser fuente inagotable de inspiración, aunque los personajes de tu historia sean obviamente otros. Estupendo. Pues Ángela Obón, coordinadora de guión y especialista en desarrollo de proyectos, que ha sido un lujo poder contar contigo hoy. Y nada, darte las gracias y emplazarte para que nos acompañes otro día en la Isla de las Palabras. Gracias a vosotros, Miki, y enhorabuena de verdad por este podcast. Un abrazo enorme.
Tips de guión. El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina. George Lucas. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Nuestro invitado de hoy ha pasado 71 capítulos de su vida en un internado. En los 80, su adolescencia acabó tan fuera de control que fue casi inevitable que se quedara con el culo al aire. Ninguna de sus 6 hermanas consiguió convencerle para que no ingresara en un club de infieles. Y aunque ahora se ha redimido de todo aquello, trabajando como policía, tiene tanto estrés que ha tenido que mudarse a vivir a un pueblo abandonado. Raúl Fernández de Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Vamos a ver, tú empezaste en el teatro. Luego, a partir del año 2000, empiezas en televisión con algunos papeles. Estuviste, por ejemplo, en El Comisario, eran papeles episódicos. ¿Qué fue aquello? ¿Aquello fue tu primer contacto con el mundo de la televisión y también, de algún modo, con el mundo del guión? Sí, era mi primer contacto con el mundo del guión audiovisual, porque son muy diferentes, claro, un guión de teatro que un guión para una secuencia en televisión, ¿no? Hay otro tipo de descripción, o está escrito de otra manera, normalmente son bastante más breves las escenas en televisión que en teatro. Creo que la primera serie que yo pisé un plató de televisión fue efectivamente El Comisario. Y sí, esa fue mi primera vez, sí, de enfrentarme con el guión audiovisual. Cuando son, por ejemplo, papeles de un guión en el que son el personaje no es uno de los protagonistas, son, como dices, personajes recurrentes, ¿cómo es ese guión? ¿Qué aparece ahí? ¿Tiene nombre? ¿No tiene nombre? ¿Cómo es ese guión? Muchas veces te lo encuentras como... En el guión muchas veces te lo encuentras como persona 1... Hombre 1 o mujer 1, mujer 2, mujer 3. Y esos guiones tendrán pocas líneas, ¿no? Nada, muy poquito. Son apariciones muy breves. Creo que la anécdota más, así un poco más, ¿cómo decir? Pudorosa a nivel actoral, es que te hace ilusión de repente que tu personaje tenga nombre. Y dices, hostia, por fin voy a hacer un personaje que tiene un nombre. Y yo recuerdo una vez que me llegó un guión para la serie Al salir de clase. Sí. Me llegaron unas separatas y ponía que mi personaje se llamaba Oso. Y yo decía, Oso. Y yo me preguntaba, ¿Oso? Y entonces, antes de ir a grabar, casualmente me crucé con algunos de los actores que trabajaban en la serie. Y entonces yo les dije, sí, mañana voy a ir a grabar con vosotros. Y dije, sí, ¿qué vas a hacer? Y dije, pues no lo sé, yo tengo unas secuencias con una chica que le estoy pidiendo un dinero y tal, pero mi personaje se llama Oso. Y todos miraban muy sorprendidos y se reían y decían, ¿tú eres el oso? Ja. Y decía, ¿qué demonios era? Pues efectivamente, era un personaje de un tipo que iba disfrazado de oso. Pero sí, por eso digo que era una experiencia un poco... En fin, y dices, el típico comentario, dices, 6 años de interpretación, de estudio de interpretación para terminar disfrazado de oso. Y nada, bueno, fue una cosa simpática dentro de la salir de clase que hice y ya está. Y ese también fue el primer nombre dentro de uno de los guiones. Quería que habláramos ahora de, bueno, luego, después de esto, si tuviste muchos papeles que tenían mucho nombre, de hecho eran protagonistas. Por ejemplo, en el año 2007 comenzó El Internado, y ahí hablamos de 70 capítulos que son evidentemente 70 guiones, son un montón. ¿Cómo haces para estudiarte todos esos guiones? ¿Cómo funciona en una serie como El Internado? Lo normal en El Internado era que grabara igual pues entre 3-4 secuencias al día, ¿no? O sea que tampoco era demasiado. A mí el sistema de memorización en el que me han educado ¿sí? No es tanto la memorización en base a las líneas a las palabras escritas, sino más un poco la memorización de lo que llamamos la línea de acción. Es decir, todos los pequeños, grandes y medianos acontecimientos que configuran el desarrollo de toda una secuencia o de una escena. Entonces, entender muy bien cuál es esa línea de acción te ayuda mucho luego a memorizar el texto. Porque si luego si solo memorizas las líneas de texto, es como intentar aprenderse la guía de teléfonos o las páginas amarillas. Es mucho más difícil, te lleva el doble de tiempo y es mucho más orgánico
y muchísimo más fácil memorizarlo entendiendo cuál es la línea de acción, es decir, qué es lo que pasa. Pues el personaje se sorprende por qué le pasa esto, luego eso deriva en esta otra situación, que deriva en una riña, en una discusión y tal cual. Entonces, cuando tú tienes muy clara esa línea de acción, luego la memorización del texto es muchísimo más sencilla. Claro, de cara entonces a ese aprendizaje de comprensión que nos cuentas, entiendo también que a la hora de leer un guión u otro encontrarás grandes diferencias. Es decir, hay algunos que te resultan muy fáciles por cómo están escritos y otros muy complicados. Completamente, sí, tienes toda la razón. De hecho, eso sí es un comentario que yo lo he tenido muy recurrentemente con compañeros y directores, incluso guionistas. Lo solemos decir, joder, ¿sabes por qué yo creo que está bien escrita esta secuencia? O está muy bien escrita esta secuencia, porque me ha costado poco memorizarla. Y cuando a veces te cuesta mucho, pues es porque dices, ahí hay algo que igual el guión, pues claro, que igual está escrito muy literariamente o no, o el proceso interno del personaje no tiene demasiada lógica porque está escrito un poco como es demasiado informativo para dar demasiada información quizá al espectador y no tanto en base a lo que le sucede al personaje. Y entonces en ese sentido sí, yo he utilizado muchas veces esa frase de decir, joder tío, creo que debe estar muy bien escrita esta secuencia porque me ha costado muy poco memorizarla. Eso está muy bien. Y es verdad que hay mucha diferencia, por ejemplo, que lo que comentabas, que hay mucha diferencia entre unos guiones y otros. Por ejemplo, claro, no es lo mismo memorizar una secuencia del internado que de 6 hermanas. O sea, es que son dos polos opuestos. Claro, porque en 6 hermanas, hablamos aquí de, creo que 489 capítulos. Es decir, eso, no sé, me parece inasumible. Luego, en realidad no lo es, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se enfrenta uno a ese tipo de guiones? Pues nada, pues con mucho sacrificio, eso es verdad, porque además yo recuerdo que la etapa de 6 hermanas a mí me pilló al mismo tiempo de estar rodando en 6 hermanas, que es una serie diaria, y entonces una serie diaria es muy diferente a una serie semanal. El sistema de producción es muy diferente, el sistema de rodaje del plató es también muy diferente, básicamente es ir a toda hostia, es decir, ahí se graba a tutiplén, lo que en una serie semanal igual se graban 4 o 5 secuencias al día, en una serie diaria se pueden llegar a grabar hasta 14 secuencias al día. Yo recuerdo tener que estar memorizándome las secuencias de las que iba a tener que grabar en 6 hermanas, en los huecos en los que yo no tenía escena de ensayo en el teatro. Y nada, eso sí que yo, por lo menos, como yo viví ese proceso, a mí no me quedó otra que sí que fue como sentarte en la mesa, aprenderte la lección y no te queda más. ¿Y es así, por ejemplo, como lo has hecho durante el rodaje del Pueblo? Tenías allí, porque claro, ya entiendo que habéis estado allí recluidos durante el rodaje. ¿Es así como has tenido que hacerlo allí? Sí, más o menos. En el Pueblo había una dificultad, por ejemplo, que había una cosa curiosa, y es que en el Pueblo había muchas secuencias colectivas, es decir, muchos personajes al mismo tiempo en la misma escena. Y entonces igual tu personaje solo tiene 3 frases dentro de esa, porque claro, están hablando todos los personajes. Reunión del pueblo, por ejemplo. Pues a veces es más complicado aprenderte esas, aunque solo tengas 3 frases, porque son secuencias que son tan largas, con tanta gente hablando, y que se tardan tanto en grabar, que a veces son más difíciles de memorizar que las que tienes simplemente de a 2 personajes. El proceso allí, teníamos mucho tiempo, allí había mucho espacio, aquello es Soria, es la España vaciada, entonces teníamos tiempo y tenía campo para memorizar, y me podía ir al campo con el texto a memorizarlo y repasarlo en voz alta como me diera la gana, o sea que allí fue fácil. Era estupendo, ¿no? He leído que comentabas que, por ejemplo, la convivencia en el pueblo durante la producción y el rodaje del Pueblo ha sido un poco como un gran hermano. No sé si de todas esas experiencias y todas esas cosas que os han pasado también ha salido algún guión. Es decir, ¿algo de lo que os ha ocurrido allí ha acabado traspasado alguno de los guiones? Pues hombre, yo creo que sí, que algo de... esto habría que preguntárselo a los guionistas, a los creadores, porque sí es verdad que en alguna ocasión podría haber alguna similitud. Si te das cuenta, aquello está apartado de la civilización. No hay una tienda donde ir a comprar, no hay un
no hay un bar, no... Bueno, el caso es que parte de esa circunstancia sí que la vivíamos completamente como personajes y como actores, y yo creo que los guionistas lo aprovechaban bastante. No sé si tienes ahora, con la última serie que se ha estrenado en Movistar, ¿no? En mayo, creo. Se ha estrenado ahora en mayo La Unidad. Yo tengo la impresión de que cada vez en España vemos mejores series, con mejor factura visual, pero ¿tú crees que también las vemos con mejor guiones? Yo creo que sí, yo creo que también. Yo creo que estamos dando un salto a todos los niveles. Bueno, dando un salto, es decir, yo creo que más que dar un salto, lo que pienso es que yo creo que somos un país que tiene un talento inmenso. Lo que pasa es que estaba como oculto y necesitaba destaparse. El guión, por ejemplo, de La Unidad, me parece que es un guión fantástico. Es un guión que está, pues eso, muy bien escrito, hace un reflejo muy fiel de lo que es una unidad de policía y se aparta un poco de los clichés de esos clichés de imágenes de policías que podemos tener en otro tipo de ficciones, en los que a veces pues es un poco todo más, un poco más artificial, ¿no? Recuerdo una crítica que salió en El País que decía, por fin una serie de policías de verdad. Entonces, bueno, es un guión que está, en ese sentido, es muy honesto, y al mismo tiempo es muy trepidante, muy espectacular, y yo creo que es un gran guión. Y sí, creo que estamos avanzando muchísimo. O sea, estamos floreciendo muchísimo. Pues Raúl Fernández de Pablo, que ha sido un placer y que mil gracias por estar en la Isla de las Palabras. De nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, un abrazo. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Fernando de la Guardia, periodista, comunicador. Ahora diga su edad. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? A mi amigo Antonio de la Torre. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? En Salobreña. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Para mí, Casablanca. ¿Y la peor? Eso lo dejo solo para mí, que no quiero ofender a nadie, soy muy discreto. Nombre una serie que nadie debe perderse. Breaking Bad. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Paso palabra. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original siempre, lo que ocurre que a veces a uno le entra el ataque de vagancia y prefiere doblada. Por cierto, que en España contamos con los mejores. ¿Su director favorito es? Steven Spielberg. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Me gusta mucho Mario Camus. Y sobre todo una película, Los Santos Inocentes. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Aquella colina olía a victoria. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias a vosotros. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestro viaje a través del mundo del guión, y si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto. Hasta la próxima.